Estamos continuando lo que habíamos hablado sobre la fe de Jesús, el judaísmo, en particular con la expectación mesiánica según las Escrituras. Y habíamos dejado sobre los versos que nos dice de que Dios tendrá compasión y será lleno de compasión reuniendo a su pueblo escogido de todo el mundo, de las cuatro esquinas del mundo, a la tierra prometida. Es decir, la idea de ser recogido de todos los desterrados serán reunidos de nuevo a la tierra. Esto es indicación de lo que es el comienzo o el inicio del proceso hacia la época mesiánica. Leemos en Deuteronomio esta promesa, verso 3 al 5, y dice: Entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Eterno tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, y ahí te recogerá el Eterno tu Dios, y allá te tomará y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, a fin que vivas. Quiero que ustedes noten esta expresión tan lindo, que Dios es que hace todas estas cosas para que podamos vivir. Y pondrá el Eterno tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a oirás la voz del Eterno y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Para que sepa que no hay ningún cambio de los mandatos. Ya la promesa está establecida que las condiciones de la restauración y las bendiciones son perpetuas y son eternas. Si el pueblo se va de Dios, Dios promete restaurarlo. Es una promesa eterna. Esto es uno de los beneficios que tiene el pueblo de Israel, que no lo tienen todas las naciones del mundo. Y aquí no termina, sino también dice en Isaías 11, verso 12, algo bien bonito sobre lo que es esta misma promesa, en la cual incluye a todo el pueblo de Israel. Y vamos a ir a leerlo porque es muy importante que ustedes lean. Se encuentra en Isaías 11, verso 12. ¿Y qué es lo que dice esta famosa pasaje donde personas piensan que ya vino el Mesías? ¿Qué es lo que leemos y qué es lo que ustedes leen? Verso 12, esto es después, dice: levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disparará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volverán sobre los hombres de los filisteos al occidente y saquearán también a los orientes, a Edom, a Moab, les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y sacará el Eterno la lengua del mar de Egipto, levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y herirá a sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. En otras palabras, regresando a lo que habíamos leído en Deuteronomio 30, Dios tiene compasión sobre el pueblo de Israel, que incluye Judá y Efraín, son diferentes tribus, y lo traerá. Ya no habrá lo que es disensión entre la casa de Israel, sino habrá unidad. Jeremías 12, vamos a Jeremías ahora, a ver lo que nos dice en Jeremías 12, verso 15. Son pasajes del libro de los profetas, en la cual nos dicen claramente: la expectación mesiánica tiene que ver con la reunión, con lo que es ser reunidos, los escogidos de las 4 esquinas de los confines de la tierra, la cual no ocurrió, muy importante, no ocurrió durante la época de Jesús.
Y es por eso que clamó Jesús de tantas veces que Dios ha querido reunir a los hijos de todo alrededor. Fíjate que es interesante, aquellos que conocen un poquito de la historia del segundo siglo van a entender que hubo muchos judíos que todavía estaban en el exilio desde Babilonia, que no habían regresado, y por esto los de Jerusalén le tenían tirre en el hecho de que no habían regresado a casa todas estas comunidades de judíos. Esto te da de muestra de que habían judíos y comunidades por todo, de tal forma que sabemos que había comunidades judías en el primer siglo en España, una de las comunidades más antiguas. Ya había, y como lo sabemos, porque Pablo en la Biblia cristiana hace referencia de las comunidades judías en Tesalónica, en Filadelfia y aún el pueblo escogido en Roma, en España, y mucho más allá que España. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam shehakol nהיה b'dברו. ¿Y qué es lo que dice en Jeremías 12:15? Todavía en el primer siglo, dije segundo, pero el primer siglo todavía no se había reunido todo Israel para poder constatar la época mesiánica durante el periodo en la cual vivió Jesús. Por lo tanto, vemos que en el periodo que vivió Jesús estaba exento de ser calificado como una época mesiánica. Podía haber venido, pero no se logró. Fue un fracaso total todos los grupos mesiánicos que trató de surgirse, incluyendo la de Jesús. Ahora leemos en el capítulo 12 de Jeremías, verso 15, algo más que dice: y después que lo haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra, y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo: vive el Eterno, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por los Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz, destruyéndola, dice el Eterno. De nuevo promesa de ser restaurada. ¿Qué vemos en Ezequiel? Ezequiel nos da otra promesa también, la misma, pero a través de la voz de otro profeta, Ezequiel. Ahora, Ezequiel nos dice en el capítulo 34, vamos a leer el verso 13. ¿Qué es lo que dice? Dice: ¿cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Y yo, verso 13, clave, y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de la tierra y las traeré a su propia tierra y apacentaré en los montes de Israel por las riberas y por todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo, dice el Eterno, fíjate, no dice ni siquiera un ser humano, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Eterno al Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, y vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho el Eterno el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabrios. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también oyáis a vuestros pies lo que vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras esturbáis además con vuestros pies los que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Porque tanto así dice el Eterno el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujaste con el costado con el hombre y acorneasteis con vuestros cuernos a todos los débiles,
hasta que las echáis y las divertizáis. Yo salvaré mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, juzgaré entre oveja y oveja. Dios está en medio de las ovejas y Él es quien apacentará, Él es quien va a hacer las correcciones, Él es quien va a hacer el juiciamiento entre lo que son de Él. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos también que es el Eterno que va a traer el pueblo. Es el Eterno que atrae a la gente hacia Él y que lo llama como pueblo de Él. Es por eso que hay un gran despertar. En medio de tanto antisemitismo, en medio de tanto odio hacia el judío, es sorprendente de ver de cuántas personas se sienten judíos, que quieren conectarse, quieren serse judíos porque hay algo adentro de ellos que lo llama. Porque son parte de estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y son ellos que ahora buscan y escuchan la voz del Creador para ser parte del pueblo de Israel. Y son inyectados a ser parte del pueblo de Israel. No se siente mal que usted se siente como parte del pueblo de Israel. Lo opuesto. Hay un gran beneficio de ser parte del pueblo de Israel. Pero aparentemente esto no ocurrió durante la época de Jesús. Este despertar, esta reunión de gente viniendo, no ocurrió durante la época de Jesús. Y por lo tanto, descalifica aún la época en la cual Jesús vivía. No solamente que Jesús, sino la época misma no era el momento apropiado para la época mesiánica, aunque creían que podía haber sido. Continuamos. Zacarías, capítulo 8. Zacarías, capítulo 8. ¿Qué es lo que vemos en Zacarías? En Zacarías vemos capítulo 8, versos 7 a 8. Algo fascinante. De nuevo es el Eterno que habla y dice en el capítulo 8, versos 7 y 8. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. ¿De qué tierra del oriente? India, la China, lo que es Pakistán, toda esa región del oriente. Dios sacará de su pueblo y lo traerá de nuevo. Los grupos de Menasé que ya estamos viendo regresar. Y muchos otros que están regresando a la tierra. Está sucediendo. En el tiempo de Jesús no estaba ocurriendo esto. Ahora, hay versos también que nos dice que Israel será fructífero y próspero durante la época en la cual vendrá lo que es la época mesiánica. Prosperidad, lo que es virtud del hecho de estar entrando a lo que es la época mesiánica. De nuevo, en el tiempo de Jesús no hubo prosperidad. Hubo saqueo, hubo asesinato, hubo lo que es usurpación del poderío judío en la tierra. Hubo un desarranque de los judíos de la tierra, de tal forma que culminó en la destrucción de nuestro santo templo. ¿Qué dice en Deuteronomio 28, verso 11? Totalmente fascinante. Habría verdaderamente prosperidad y habría frutos de labor de uno. El 28, verso 11 dice, en Deuteronomio, que es lo que nos dice el verso 11, y hará el Eterno sobreabundar en bienes, en fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y el fruto de tu tierra, y en el país que el Eterno juró a tus padres para que te había de dar. Te abrirá el Eterno su buen tesoro, no dice simplemente tesoro, sino su buen tesoro. Y el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Es decir, que el pueblo de Israel prestará a las naciones, y sí se le puede cobrar interés, no usurio, no a un precio tan alto, pero ellos te van a pedir prestado y Israel le va a prestar. Algo que está sucediendo hoy en día.
Israel ha ayudado no solamente con donaciones y contribuciones a muchos países que están en decadencia, sino aún le ha prestado dinero. Algo que no ocurrió durante la época de Jesús. Otra indicación que no hubo mucha prosperidad. Aún leemos la historia de Nicodemos en el Talmud. Un hombre que tenía una riqueza increíble. Era tan rico, era como el Bill Gates de esa época. Y sin embargo, para salvar a todos los judíos, gastó todo su dinero para salvar a los judíos en esa época, porque había tanta amenaza de la vida, tanta persecución. No podemos decir que durante el primer siglo hubo prosperidad de tal magnitud que se describe como una época mesiánica. En Isaías 65, verso 21, dice que cada uno edificará su casa y habitará en ella, y aún plantará un viñedo y comerá de sus frutos de ellos. De nuevo en Jeremías nos dice que en Jeremías 23, verso 3 nos dice algo muy similar, que es lo que dice el verso 23, verso 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y les haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Interesante que en la parashá de esta semana de Ketitza habla de que Dios había prometido a Moisés, había prometido a Israel de que el pueblo de Israel habría de ser más numeroso que las estrellas del cielo. Y una de las cosas que más critican y más se quejan muchos de los rabinos, que nosotros hay una gran asimilación, se está perdiendo muchos judíos, somos el pueblo más minoría que hay en el mundo. Y yo me pongo a pensar, espérate, ¿no estamos supuestos a ser más numerosos que las estrellas del cielo? ¿Más incontables que la arena del mar? Y sin embargo siempre se está quejando que somos una minoría, somos un grupito pequeñito. La realidad es que Dios es y dice la verdad. Somos como las estrellas del cielo. Y las estrellas del cielo siempre, muchas veces no se pueden ver porque se oculta por la oscuridad tan grande que hay. Pero hay millones, billones de judíos que todavía no se ha dado de lucir, no se ha presentado. Sabemos de esto por causa de la situación de los Anusim, los que fueron forzados a conversiones en la antigüedad para poder sobrevivir. Y en la actualidad hay billones y billones de estas estrellas que ahora están viniéndose a ser vistos. Estas son las estrellas que están brillando y cuando regresan brillan y dan luz a otras luces y dan lo que es luz a donde hay tiniebla. Amigos, no se desanimen. Hebra, no se desanimen que por causa que piensen que ustedes están solos, no están solos. Hay millones y millones de judíos que están saliendo de la oscuridad y regresando a la luz divina del Eterno y están conectados con la Torá. Joel capítulo 2, verso 24-26. Que el piso será lleno de trigo y aún los contenedores llenará con vino y aceite, y comerás en plenitud y te saciará, dijo Joel. Zacarías, capítulo 8, verso 12. Porque la semilla será prosperado y la viña dará su fruto, y la tierra dará su aumento, y los cielos dará como dice aquí, su humedad, y causaré que el pueblo de este remanente poseerá todas estas cosas, Es decir, todas estas bendiciones, toda esta prosperidad, todas estas cosas están siendo dadas al pueblo de Israel. Ahora, hay versículos que nos dicen que habrá felicidad eterna, que habrá contentamiento, habrá gozo eterno, habrá lo que es aspectos del cielo aquí en la tierra, de que la gente se van a gozar, van a poder gozarse. ¿Sabe qué? Las enfermedades mentales
es una de las cosas más terribles que apega al ser humano, porque le hace sentir amargo, le hace sentir envidioso, le hace sentir inseguro, le hace sentir y quitar de toda la riqueza que el Eterno le ha dado a uno. Que en sí todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, le pertenece a Él y somos nosotros de Él. Realmente nosotros no poseemos nada que Él no nos quiere dar. Y todo lo que es nuestro y lo que somos nosotros le pertenece a Él. En Isaías capítulo 25, verso 8 dice: destruiré a la muerte para siempre. Escucha para esto. El Eterno dice que destruirá la muerte. No solamente eso, el verso anterior, quiero que ustedes lean algo. El Eterno de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados. Y destruiré en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Aquellos que dicen, no, que el pueblo de Israel tiene un velo sobre sus ojos. Amigos, no es el pueblo de Israel, léalo. Isaías capítulo 25. Son las naciones y los pueblos que le han hecho daño a la nación de Israel, que han sido opresores al pueblo judío por los siglos. Y dice el Eterno de los ejércitos, que en este monte a todos los pueblos hará banquete y destruirá las cubiertas con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Amigos, las naciones están ciegas. Los gentiles están ciegos. Los gentiles están ciegos. No conocen a Dios. No conocen los manjares divinos. El pueblo de Israel ha disfrutado de estas cosas anteriormente y saben, tienen el sabor en su boca y en su lengua. Por eso sabe que bueno y delicioso es la palabra de Dios. Verso 8, y destruirá. ¿Qué dice? Porque quiero que ustedes noten que estar encubierto, estar ciego, estar totalmente desperdiciado en cuanto a las cosas espirituales es una muerte espiritual, pero una muerte física también. ¿Qué es lo que va el Eterno a destruir? Esto que se llama muerte. Destruirá la muerte para siempre. Para siempre. No part-time, no por ahora. Para siempre, ya no habrá muerte. Y enjugará el Eterno el Señor toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta a su pueblo de toda la tierra. ¿Cuál es la afrenta más grande que tiene el pueblo de Israel en la actualidad? Es las naciones del mundo que siempre está con el dedo acusador. Ustedes son tacaños, ustedes son esto, ustedes son el otro. Vete a mi página de YouTube y vea el aviso a Venezuela y vas a ver ahí en esa lista, una lista larga que he dejado todos los comentarios negativos, antisemíticos, postearlo. ¿Para qué? Para que vean que lo que dice la Torá es cierto. Son las naciones y el pueblo gentil, no hebrea, que están ciegos, están totalmente en un velo. Y lo dice la Biblia, lo dice la Escritura, lo dice vuestra Biblia, los que no lo leen. Pero obviamente dice también Zacarías que 10 hombres de cada nación tomará del borde del vestido de aquel que es judío. No dice que es hebreo o israelí, dice Yehudí. ¿Por qué? Porque el Yehudí está conectado con lo que es la Torá, que es la ley de Dios. Si usted no está conectado con lo que es la ley de Dios, si usted no está estudiando con esa palabra tan sucia en las naciones, judío, porque en la mente de muchos fueron los judíos que mataron a Jesús, fueron los judíos que son los usarios, son los judíos que han causado desastre por el mundo. Y esto dice la Biblia, dice Dios, no. Son ustedes los gentiles que han causado su propio mal, porque ustedes están ciegos, tienen el velo sobre sus ojos. No lo digo yo, léaselo aquí mismo en Isaías 28. Lo dice lo que es la escritura misma. Los pueblos y las naciones están ciegos. ¿Cómo ustedes se atreven a decir que el pueblo de Israel, que siempre ha sido llamado por Isaías, el siervo escogido Israel, el hijo Jacob, cómo vas a decir esto? Y sin embargo, ustedes lo dicen, pero ¿qué dice el verso 25, verso 8? Destruirá la muerte y va a haber de mover todo lágrimas de todos los rostros.
Y se dirá en aquel día, y aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es el Eterno quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Hay razón de esperar en el Eterno? Seguro que sí. Este es el principio de la era mesiánica. Aquí no termina, porque en Isaías 55, verso 12, que es lo que nos dice también, algo bien bello, promesa para Israel. Dice el verso 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados se levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. En lugar de salsa crecerá cipres, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será el Eterno por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Algo bello, pero aquí no termina. Sigue todavía las promesas. Isaías 61, verso 3, dice que dice también que hay un momento asignado, un momento y un tiempo asignado, como dice en el verso 3, a ordenar a que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Amigos, Israel no se pertenece a sí mismo. Israel no tiene lo que tiene por causa de sus méritos, lo tiene por causa del eterno Dios que es su galardón, que es su Dios. Y este es la noticia tan bonita. Y vemos que esto no ocurrió durante la época de Jesús. Y es por eso esperamos. Cuando será Israel exaltado, veremos entonces lo que es todas estas promesas lograrse en su nivel más alto. Estamos en un proceso de que estas cosas se están realizando en nuestro propio tiempo. Y es por eso, es razón de alegría, es razón de gozarnos. Jeremías 31, verso 4 y 13. ¿Qué dice Isaías? Jeremías 31, verso 4 y 3 dice: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Oh, qué bueno, virgen. ¿Sabes? No somos no virgen, somos virgen en el sentido de la pureza. Dios nos regresa a ese estado de pureza como una virgen. Dice el verso 4. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con alegría con danza. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutan de ellas. Porque habrá día en que clamarán los que guardan el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sion, el Eterno nuestro Dios. Y dice: porque así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría, y da voz de júbilo a la cabeza de la nación. Haced oír, alabad y decid: oh el Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y que dio luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia lo haré volver. Y haré andar juntos a arroyos de aguas por camino, porque yo a Israel por parte, y a Efraín es mi primogénito. No dice aquí Jesús. Dice Efraín, la tribu de Efraín. ¿Qué estamos hablando de aquí? Estamos hablando algo precioso, amigos, porque al final de la cuenta, como dice el verso 13, entonces la Virgen se alegrará en la danza de los jóvenes y los viejitos juntamente, y cambiaré su lloro en un gozo, y consolaré y los alegraré de su dolor. Ahora hay una mezcla de lloro y alegría en Israel, porque todavía no se ha culminado la época mesiánica. Pero cuando esto ocurre será solamente alegría, y ya las lágrimas no se secarán de nuestro rostro, porque veremos todas las promesas que Dios ha dado al pueblo de Israel realizado. Pero ahí no termina todo. En el próximo video vamos a ver que
Parte de esta expectación mesiánica nos habla que las enfermedades van a cesar y que habrá larga vida para el pueblo de Israel y todos que guardan lo que es el pacto. En este tercer video de que en sí la fe de Jesús era judaísmo. Esto es lo que esperaba Jesús también de la época mesiánica, pero tristemente no se logró con Jesús. No se logró con ningún otro que surgió en la historia hebrea, pero se está logrando y ya próximo a ver revelar lo que esperamos, que va a ser un rey sobre el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel va a aclamarlo como su rey, como la monarquía davídica, y van a poder decir Baruch haba Hashem Hashem. Bendito es aquel que viene en el nombre del Eterno y es el rey, es el líder del pueblo de Israel. Y es un ser humano de sangre y carne, no es Dios en carne. Shalom, shalom, y vamos a ver más sobre este tema de lo que es la expectación mesiánica según las Escrituras. Y usted se tiene que hacer la pregunta, ¿sucedieron estas cosas durante la época de Jesús, desde el primer siglo? Tiene que ser realista. Busca y dime usted si de verdad ocurrieron todas estas cosas durante la vida de Jesús, durante la época de Jesús, durante el primer siglo. Se va a dar cuenta que la respuesta, si vas a ser sincero con usted mismo, es no. Si es no, entonces Jesús no puede ser el Mesías. Shalom, shalom, ve pensando en esto. Vamos a el próximo video.